¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Lector como Artesano. Y bueno, hoy volvemos como al mundo de los videojuegos. Estuvimos charlando sobre historietas, sobre literatura. Hoy volvemos a algo que charlamos con gente de Replay y con Alejandro Smukler sobre su libro. Y bueno, para mí también, como digo siempre, es un re lujo tenerlos porque es un podcast que me lo pasaron un amigo muy querido, Nahuel. Me dijo, tenés que escuchar de este podcast, hablan de videojuegos como a vos te gusta, con info, nada de rumores, nada de wikipediable, todo fino. Y lo primero que hice fue, claro, me fui al hueso a escucharlo y no paré de escucharlo. Metí como una maratón de 2 o 3 seguidos y después me acompañó un montón de tiempo. El podcast se llama Modo Historia y hoy vamos a charlar con Guillermo Crespi, que es guionista y docente. Trabajó en proyectos de desarrollo de videojuegos también y actualmente es parte de su labor. Y con Matías Márquez, Matías, justo de que no puede, es Juan Becerril, que también es diseñador de videojuegos. Es una tríada, ¿no? de gente que elabora el podcast. Justo Matías no pudo, Matías Márquez, que es periodista y profesor de historia. Vamos a charlar con Juan y con Guillermo. Los saludo, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, viejo? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Lo mismo, gracias, che. Bueno, muchas gracias a ustedes. Estuve googleando un poquito, un searching, vi que les hicieron una nota en Infobae, así que felicitaciones también, y algunas entrevistas en YouTube están ya colgadas. Lo digo para el que quiere sumar a este podcast algo más. Salió una entrevista linda en Infobae y todo, así que se nota que están haciendo ruido. Me gusta verlos que salga, ¿no? del formato clásico. Así que felicitaciones. Quería arrancar con una pregunta que es un poco en un momento no me acuerdo en qué podcast, creo que es uno de cuando hablan del Tetris. Vos, Guillermo, mencionabas que hay un momento como que vos medio te enoja, que es una información medio tergiversada que circulaba en los medios con mucha liviandad sobre, si no recuerdo mal, era Tetris, corregime que no. Y que eso un poco los motivó a hacer un podcast como más trabajado, por decirlo de alguna manera. Y mi pregunta era, ¿nace de ahí el trabajo de buscar información, de leer? Porque se nota mucha lectura cuando hablan sobre los temas. ¿Cómo es ese mundo del background? ¿Ya tenían mucha info de lecturas? ¿Leen en inglés? ¿Hay cosas en castellano que al menos yo no conozco? ¿Cómo se manejan con todo ese universo del contexto y del trasfondo de las empresas y de los videojuegos? Sí, viene de muchos lados distintos. O sea, sí, la verdad que la mayoría de las fuentes están en inglés y en muchos casos son fuentes escritas, algunos casos son libros, otras veces hay páginas web y demás. En realidad sacamos de todos lados. Hay podcasts también que están muy bien y entrevistas. En este momento uno trata de juntar información de múltiples fuentes y de distintos formatos. Y lo que comentábamos en ese episodio, recuerdo, tenía que ver con el hecho de que ya estaba armado, programado año a año, que en una determinada fecha, que ahora no me acuerdo exactamente, se conmemora un aniversario de la salida del Tetris. Y nada, fue como cuando llegó el momento de hablar de ese juego, tenía ganas de comentar esa cuestión, tratando, no sé si salió o no salió, pero tratando de no ponernos en el lugar de, nosotros le vamos a decir la verdad cuando todo el mundo está equivocado, y ese tipo de postura que no sé, no me gusta, digamos, en general, sino más bien de decir, por lo menos, cuestionar ciertas cuestiones. Un poco vos lo decías recién. Hace poco también una periodista dijo que éramos los únicos que el único podcast que chequeaba las fuentes. Y me dio mucha risa. Porque no sé si es así, es un poco, pero sí es la intención. Porque uno se deja de llevar y seguramente nos pasó a nosotros en algún caso también, que metimos la pata con alguna cuestión con respecto a, si lees 1 o 2 veces lo mismo por ahí, decís, esto debe ser así, trascendió y demás, y nada, eso sí, siempre me irritó, esta cosa de que nadie va a fijarse, a chequear, de nuevo, no de un lugar de sospecha constante, acá hay un engaño, nada por el estilo.
En ese caso no era que nosotros tuviéramos la fecha correcta del Tetris, sino decir, nadie se lo cuestiona, nadie dice de dónde salió esa fecha misteriosa. Simplemente se repite la efeméride, entonces eso sí fue una motivación, el ir en contra de la efeméride, o sea, de que quede en la anécdota divertida, que está bárbara, pero me parece que ya lo hace suficiente gente. Queríamos tratar de meternos bastante más, digamos, claro, en lo profundo. Y en algún punto medio se desdibuja a veces ese trasfondo, ¿no? Pareciera que los videojuegos son como algo muy cándido, muy redondito, todo como nunca hay conflictos o nunca hay idas y vueltas, ¿no? Y justamente ustedes como que hacen ese trabajo de mostrarte que es muy difícil a veces, como decías vos, fijar una fecha, fijar un momento. Algo que me parece que ustedes me han enseñado es, no es lo mismo un arcade, no es lo mismo una consola y los lanzamientos no son iguales, no es lo mismo el mundo de la computación y un mismo juego puede tener distintas salidas dependiendo de para qué formato está pensado. Entonces me parece que le suman una capa de complejidad que al menos para mí es lo que no encontraba en otros lados, y me parece que se repite el elogio porque falta. Y ahí los quería, no sé, Juan, si querés agregar algo de lo que dijo Guillermo. No, pero un poquito tal vez agregar a esto mismo que decís vos. Creo que hay que Guillermo como un muy buen mix para armar el equipo del podcast, donde Matías viene de un conocimiento más académico, digamos, de historia, de un tema que no tiene nada que ver. Yo vengo de un conocimiento más práctico, de años de trabajar desarrollando y diseñando, y Guille combina las dos cosas, una experiencia práctica trabajando y conocimiento académico de estudiar algo que todavía es nuevo, casi que es un montón de estudio e investigación. Y creo que ese mix es el que hace esto que decís vos, de que se ve del otro lado, que hay como, o por lo menos intentar alcanzar una comprensión más real y profunda de la cosa. Claro. Sí, de hecho, es lo que enseguida va a ser el mérito que le van a seguir elogiando, a no ser que ahora se vayan al farandulismo, no los veo. Sí, en cualquier momento. Ya estamos llegando a los 50 episodios, estamos cansados. En cualquier momento pasamos la efeméride y se acabó. Sí, claro. Olvidate. Bueno, empezamos a hablar de lo que jugamos en la semana. Claro, lo que vi hoy, ¿viste? Ya está, más fácil, más redondo. No, les quería preguntar una cosa que me pasa cuando los escucho y que es más una invitación, pero no me gusta el entrevistador que pide, ¿no? Hagan esto, hagan lo otro. Pero hay algo que siempre me genera, que ocurrió y fue muy lindo cuando pasó, que es cuando ustedes entrevistan creo que son de Replay, sobre los arcades argentinos, Sacoa y demás, y nada, parece como una trama distinta. O sea, está el movimiento mundial de videojuegos y lanzamientos en Estados Unidos, en Europa, pero cuando uno modula eso acá, aparecen otros personajes o a veces otras temporalidades. ¿Pensaron en algún momento como meterse medio en su mundo argentino de empresas y demás cosas vinculadas con videojuegos? ¿O cómo lo ven ustedes ese desafío? ¿Lo charlaron alguna vez o es algo que no forma parte de ustedes? Sí, forma parte desde el interés y desde la experiencia, obviamente. En ese caso particular, sí. Fueron episodios que hicimos con Ezequiel y con Sergio de Replay, gracias a que ellos venían trabajando desde hace bastante tiempo haciendo ese tipo de investigación y habían publicado un montón de notas, tenían un montón de material y estaba buenísimo como para charlar. Entonces armamos eso y ellos volcaron una cantidad de data espectacular que bueno, ahí tratamos de darle forma, de incluir más testimonios y demás, y ahí fue saliendo. La intención de nosotros meternos a la línea de investigación fue una que estuvo medio de entrada, pero no sé, personalmente me parecía que teníamos que arrancar, que era mucho laburo de entrada, o sea, tirarnos todo eso encima. Entonces también mezclando con lo que nos preguntabas antes, la investigación en parte está hecha, pero en parte aparece sobre la marcha. O sea, no creo que nunca hayamos hecho un solo episodio donde ya estuviera todo medio cocinado o que yo estuviera anotado en un papel hace 5 años. O sea, siempre aparecen cosas nuevas y si así no fuera, yo personalmente no lo querría hacer. O sea, para repetir lo que ya sé, para mí también es una excusa para seguir leyendo y aprendiendo. Claro, entonces, está bueno.
no quiero decir lo mismo, no lo tengo de taquito, nos cuesta un montón. Claro. Entonces, el tema de la investigación era algo interesante, pero tenía que ver con, bueno, ¿dónde podemos aportar? ¿Qué tema realmente podemos hacer algún tipo de impacto, lo que fuera? Y eso lo pudimos hacer la temporada pasada, en la tercera, cuando nos metimos en tema revistas. Claro. Ahí sí empezamos a hacer investigación y hablamos con un montón de gente y fue como encontrar un recorte, un tema que nos permitiera decir, bueno, a ver qué hacemos que dé un cierto vuelo, pero tampoco sea interminable, porque si no, ¿viste? Cualquier línea de investigación es un hilo que vas tirando y decís, bueno, ¿cuándo paro? ¿Viste? ¿En qué momento ya está claro. bien? Sí. Entonces, con el tema revistas pudimos abrir un poco ese camino y en esta temporada que acabamos de arrancar, la cuarta, ya tenemos también entrevistas hechas con temas que tienen que ver con Latinoamérica en algún caso, y con Argentina específicamente. Así que es un poco un balance, digamos, lo que tratamos de hacer en este momento. No es meternos del todo en una cosa a la otra, sino también tratar de ir virando un poquito para que las historias no sean todas Estados Unidos, Japón, Europa y ese tipo de cuestiones. Que no es tan mal, ¿no? Pero es parte digamos que hay una razón bastante lógica, digamos, claro. Arrancó ahí, así que no es caprichoso. O algo que me parece también es que las empresas también piensan en esos términos, no piensan en Latinoamérica como, bueno, primero pensemos en Latinoamérica. Pareciera que siempre va a estar esos objetivos que es Estados Unidos, Europa y bueno, el resto del mundo, digamos, como una cosa. Sí, porque si vamos a los números muy a grosso modo, salvo algunos países en particular, algunos mercados en particular, pueden englobar Latinoamérica como medio, bueno, hay cosas que son generales y cosas que son muy particulares de ciertos países. Hay muchos países en Latinoamérica que no mueven mucho la aguja en términos de números que bueno, se va ahí a lo bruto, ¿no? Entonces, eso sumado a una historia de decir, bueno, no les interesa vender acá o sale carísimo, pirateémoslo, que es lo mismo que pasó en muchos países de Europa, sobre todo Europa Oriental, y bueno, eso hace todavía que muchos intentos de algunos de esos grandes de establecerse acá ven que es demasiado quilombo, que ya está instaurado todo eso, y dicen, ¿para qué me voy a calentar? Claro. Entonces es medio una bola de nieve. Hay una excepcioncita ahí que es Brasil. Claro. Pero Brasil es uno de los más grandes, claro. Claro, pero es muy novedosa. Recién en el 2010 empieza a aparecer Brasil como un mercado y viene de la mano del advenimiento de los juegos gratuitos. Brasil se convierte en un actor súper importante a nivel global en ese camino, porque realmente el acceso a Internet de pronto se volvió muy alto y la cantidad, digamos, de smartphones que hubo en el país creció de un día para el otro. Y todo eso hizo que Brasil se vuelva muy importante al punto de que desde el lado de negocios, cuando vos hablas de Latinoamérica, no se incluye a Brasil. Brasil es como otro continente. Es otra cosa. Si lo ves desde Estados Unidos o Europa, Brasil es su propio continente. Increíble. Increíble en el sentido de las miradas, ¿no? Pero hay razones para pensar que sí. Es como nuestro India en cuanto a peso, y es su propio continente. Claro. No, me quedaba pensando eso. Y el idioma también, hay un montón de limitantes que separan, ¿no? Me parece, mercados y consumo. Totalmente, pero así como nadie diría India, es un país importante de Asia, es India. Es la India. Brasil, un país importante de Latinoamérica, no, es Brasil. Córrase señor, le dicen. Claro. Y le quería preguntar otra pregunta. ¿Tuvieron alguna vez algún feedback de oyentes o de personas? Porque me gustaba en esta entrevista que leía en Infobae, que ustedes cierran, los voy a citar, hice el trabajo de archivo, que dicen que sus historias, ustedes quieren que las historias que preguntan sobre videojuegos, y dicen, bueno, las historias que se cuentan sobre el gaming, que no sean solamente para el público hardcore, sino para gente que alguna vez jugó en su vida. Y eso está buenísimo. Yo estoy acá charlando con ustedes por eso. Yo no soy un jugador de hardcore de videojuegos, pero el mundo de la comunidad gamer,
¿tuvieron algún feedback sobre el podcast? ¿O saben quiénes los escuchan? ¿Les interesa también eso? Digo, ¿hay alguna retroalimentación han tenido sobre eso? Sí, ¿querés que conteste yo, Juan, o querés comentar vos? No, vos que sos el que tiene más la data ahí. Sí, constantemente. A ver, en principio, según lo que uno puede ver en las estadísticas que te tira Spotify y ese tipo de cuestiones, tenemos un promedio de edad de oyentes medio parecido a nosotros, o sea, quiero decir, de 18 años para abajo, olvídalo, o sea, Claro. es como que no, ¿quiénes son estos viejos? Supongo yo, o hablamos de cosas muy antiguas y lo que fuera. Entonces eso por ahí es el dato más concreto que llegamos a tener. Después, la verdad que en las redes hay una ida y vuelta bastante interesante. Mucha gente que comenta. Ocasionalmente hacemos algunos vivos y abrimos el juego a algunas preguntas o consultas, y la verdad que hasta ahora ha venido bien. No hemos tenido que remarla nunca en términos de que tenemos un montón de preguntas y surgen más. O sea, sí, se ha hecho un ida y vuelta, me parece. ¿Y les han pedido algo muy insistentemente? ¿Algo que les piden mucho? ¿Ha habido algo que por demanda ganó lugar y que ustedes no lo tenían en carpeta? ¿O suelen ser más o menos coincidencias? No, me parece que es medio personal ahí. O sea, que el pedido suele tener más que ver con el gusto particular de alguna persona, que por ahí insiste con tal o cual tema, que es razonable. Y eso es la otra cosa que un poco se desprende de este tema. Es tan amplio que todos hemos tenido experiencias diferentes y tenemos afinidad e interés en cosas distintas. Entonces, hace poco hablaba con un oyente que me decía que había algunos episodios que no le habían gustado mucho, o que eran los que menos le habían gustado, pero le habían gustado igual, y tenía que ver, le había gustado igual por cómo habíamos contado la historia, y no le habían gustado tanto, o eran los que menos le gustaban de esa temporada porque el tema no le interesaba en particular, porque eran juegos que no había jugado. Y eso va a pasar siempre. O sea, quiero decir, podemos hacer el mejor trabajo posible con respecto a una determinada historia, pero si vos no tenés afinidad quizás con ese juego en particular, nosotros siempre insistimos que en esta cosa no entra en la nostalgia, pero nosotros nos proponemos no hacer eso. Nuestros oyentes están en absoluta libertad, y es claro que mucha gente disfruta algunos temas más que otros por una cuestión, no por necesariamente de nostalgia, sino de cariño, de afinidad, de cercanía con tal juego, con tal tema. Eso es inevitable, ¿viste? Sí. Entonces, por más que yo haga el mejor episodio del mundo de tal juego, si a vos no te gusta, y mucho te voy a convencer. Pero después, o sea, sí, hay mucha gente que es muy fana de los juegos. O sea, no quisiera determinar, porque no lo sé, ni creo que lo sepa nadie, dónde está la frontera del gamer o no, que la verdad que no, obviamente no nos gusta esa idea, y de ahí venía un poco eso que comentábamos en esa nota que decías, la cuestión de no entrar en esa cosa de andar clasificando, de que uno tenga que llenar un formulario para que te consideren o no verdadero fanático de los videojuegos. Un fanatismo ya de movida, no me interesa. Entonces tenemos comentarios de personas que claramente han jugado un montón, y a veces sí, comentarios de algunas personas que por ahí tienen otra conexión, otra afinidad. Pero sí, o sea, si tuviera que hacer una especie de cálculo, me parece que la mayoría de la gente que suele interactuar es gente más cercana, más fierrera, digamos, de los videojuegos. Pero también sé que hay otro público que por ahí no comenta tanto, pero nos cruzamos y sí, yo los escucho, ¿no? Bueno, espectacular. O sea, para nosotros cuanto más amplio, más rico. Sí, totalmente. Y le quería preguntar a Juan, como para que arranque ahora en esta pregunta. Esta parte ya es más de aprovechando el podcast y aprovechando que ustedes se nota que piensan mucho los videojuegos, los dos también han escrito videojuegos. Hay algo que suele ocurrir, que bueno, el videojuego tiene como una especie de no diría invisibilidad, pero bueno, cuando se piensa en consumos populares, se habla de cine, se habla de radio, televisión, ¿no? Estoy pensando en estudios universitarios. Pero el videojuego siempre va ganando terreno, pero siempre le ha costado ganarse ese lugar. ¿Les parece que de alguna forma la propia experiencia de jugar videojuegos fija una barrera, a veces un limitante para el adentro y el afuera?
porque por ejemplo, necesito un ejemplo de alguien que no juega, pero que quiere charlar sobre videojuegos y que no lo logro. Yo me miro, por ejemplo, un video de, ¿cómo se llama? Cuando te muestran el gameplay, ¿no? Y cuando hablo con mis amigos, me dicen, sí, bueno, pero no es lo mismo. Está bien, le digo, pero yo no voy a jugar, porque no tengo ganas, ¿no?, de jugarlo, tengo ganas de verlo. Pero al verlo, no entro igual que a jugar. Y lo mismo pasa cuando se trata, me parece a mí, les comparto esta idea, ¿no? A ver qué piensan. Lo mismo pasa cuando se quieren hacer películas de videojuegos. Suelen ser también, no digo todas, pero no digo fallidas, qué sé yo. Ninguna es como un exitazo rotundo, que me acuerdo de ahora. ¿Cómo ven ese mundo del videojuego en sí mismo y su análisis? ¿Hace falta, no sé cómo decirlo, charlar solo con los que juegan? ¿Se puede socializar incluso sin haber jugado un videojuego, un poco conectado con esto que charlabas último, Guillermo? Pero digo, quería que arranques, Juan, a ver cómo ve él esa idea. Es la pregunta del millón esa, porque para mí tiene un montón de lados. Primero, sobre lo anterior que decía Guille, de la pregunta tuya de quiénes escuchaban el podcast, si teníamos feedback. Para mí es lindo pensar esto de que, tal vez no ahora, pero a futuro la idea es que la gente empiece a entender que, si bien el tema central es la historia de los videojuegos, el podcast no trata de la historia de los videojuegos, es de mucho más. Y que el oyente mismo eventualmente entienda que no importa si el juego, el tema del día te interesa, que siempre hay algo más ahí atrás. Me pasa a mí mismo, como parte del podcast, que a veces Guille viene con un tema que yo, o un juego que no conozco, con el que no tengo relación, y de solo investigar un poco, de ver cómo él lo va presentando, ya me intereso desde otro aspecto. Eso por un lado. Y tu pregunta en concreto, que es buenísima, porque para mí es un tema central. Tiene varias cosas. Uno, primero, generacional. Los videojuegos no tienen todavía los años de historia necesarios para que básicamente haya gente que los haya estudiado y ya se haya muerto, por decir algo. Claro, o sea, es muy joven. Ese es un lado. El otro lado es que excede a los videojuegos, que tiene que ver con el juego. Hay una infantilización o el juego es para los chicos. A mí me pasa, claro. Yo que hoy trabajo como diseñador de juegos y ahora hace poco también dando clases en el tema, es esto de que la gente sigue creyendo que el juego es para chicos. Entonces ahí también hay un freno. Y después otro tema, esto que decís de las películas, ahí ya viene por otro lado, y es que, viste que el juego tiene como dos aspectos, la mecánica y el contexto. La mecánica es ese sistema casi de ingeniería mecánico. Una cosa hace que suceda otra, tenés un modelo mental, hay acciones y demás. Arriba de eso se pone un contexto, que es una narrativa. Claro. Para que eso funcione, la narrativa tiene que entender cuál es la mecánica y funcionar en sincronía. Cuando quieren hacer la película del juego, lo que están haciendo es tomar solo el contexto y llevarlo al cine. Y el juego existía en esa sincronía. Y de pronto nos olvidamos del 50% de por qué el juego funcionaba. Claro. Para mí el cine medio que viene por ahí. Pero creo que medio que va por ahí. Es un mix de la infantilización y de tiempo. Falta tiempo y romper ese paradigma del juego es para todos. Está buenísimo. ¿Y vos, Guillermo, cómo lo ves esto? Sí, yo concuerdo con esa idea. Hay algo, me parece que es complejo porque si lo pensamos de que los videojuegos pertenecen obviamente al mundo de los juegos sí tienen miles de años y creo que en algún punto no logran del todo, no sé, Juan, vos por ahí tenés otra visión, pero los juegos en general siguen teniendo ese estigma y no sé si se lo terminaron de sacar entre comillas del todo, entonces no sé si los videojuegos se lo van a sacar del todo alguna vez. O sea, la esperanza que surge de ahí viene de, bueno, pero los videojuegos tienen escenas que parecen películas, entonces se parecen a esto que ya está establecido como un arte. Tienen música, que también es un arte, claro. Tiene esto, ¿no? Que son cosas que un juego de mesa no, ponele. Uh-huh. Entonces, desde ese lado, mucha gente rápidamente, cuando está buscando esto es arte, no es arte, qué sé yo, busca lo más interesante desde lo estético, digamos.
Entonces dice, esto es un juego artístico porque gana la estética, estoy generalizando, por supuesto el tema es recontra complicado. Sí, sí. Pero nada, yo como para tirarle todavía un poco más de pesimismo, digamos, al asunto, yo no sé si o sea, sí, concuerdo por supuesto que conforme pase el tiempo se va a ir acomodando cada vez más. No sé si va a llegar al punto que mucha gente quiere que llegue, porque creo que es un argumento que hemos utilizado algunas veces y en el podcast lo dijimos, como dijo un diseñador llamado Brian Moriarty, al ajedrez nadie lo confunde con un arte, entonces ¿por qué le piden a los videojuegos? Claro. Y digamos, al ajedrez no le falta complejidad, no le falta, o sea, millones de cosas, digamos. Entonces, obvio que es una forma de simplificarlo, y sí, concuerdo que la cosa se va a ir abriendo cada vez más, pero no creo que ese estigma se termine de ir del todo, siempre que esté la palabra ahí juego. Aunque lo ocultemos con otro término, ¿no? Porque a veces aparece historia interactiva y cosas por el estilo. Sí, sí. Como pasa en los cómics con la idea de novela gráfica. Cómics se ha tratado de sacar el estigma. Sí, claro. Solo una nota optimista nomás. A ver. Y es que es cierto lo que dice Guille, que estoy de acuerdo que el juego existió desde siempre y todavía no se puede sacar el estigma. Pero hay un detalle, y es que hace 50, hace 100 años, no todos jugaban. Había un grupo de adultos que jugaban. Hoy no. Dentro de 50 años, yo creo que todos los adultos van a jugar, porque los adolescentes, los preadolescentes que hoy juegan videojuegos, no van a dejar de jugar videojuegos. Sí podés dejar de jugar a la payana y al ajedrez. Pero los videojuegos sí se metieron son una parte muy central hoy de la cultura de un preadolescente o de un adolescente. Y eso sí me parece que va a ser importante en 50, 100 años. Solo para algo me parece que sí va a cambiar. Está bueno, me gusta la mirada así a largo plazo, ¿no? Como pensarlo ya como parte de nuestra cultura y que se va a quedar, que no son modas. Me acuerdo siempre cuando ustedes retratan los 80, el miedo de que se acabara, ¿no? Que fuera algo pasajero, y sí, claro. Estamos lejos de eso hoy. No, eso sí, eso ya pasó. Bueno, y les voy tirando ya las últimas, como para ir cerrando. ¿Hasta dónde llega el retro gaming? ¿Lo pensaron alguna vez? Sé que el podcast, como acá me han dicho, medio que no les importa que sea retro gaming, pero es una palabra que se ha ganado un lugar desde hace, no sé, 10 años por lo menos. Sí, claro. Sí, ¿Hay un límite o es una transición que medio natural? Sí, yo me imagino que un límite hay, pero que es un límite difuso y un límite que se va corriendo, por lógica, con los años. No es un límite, me parece que es un límite que por definición no está clavado en una época, sino que conforme va pasando el tiempo, digamos, la razón de poner algún tipo de límite tiene que ver con con algo que en este caso Matías podría explicar mejor en cuanto a la distancia que vos necesitas para estudiar ciertas cuestiones relacionadas con la historia. Que si no hay una cierta distancia, cuesta mucho tener una perspectiva, cuesta mucho obtener cierta información, cuesta mucho que gente hable con franqueza y sin temor de que pierda el laburo porque de pronto dijo lo que estaba pasando en tal lado. Entonces eso ya de movida requiere una distancia que como mínimo implica un par de décadas como idea general. Después yo personalmente no te podría contestar de una manera muy tajante como decir la PlayStation 2 es retro, ¿no? Qué sé yo, no sé. O sea, probablemente sí, seguro. O sea, en general nosotros nos centramos un poco en cosas un poco más antiguas. Es raro que pasemos del año 2000, no es que no lo hayamos hecho nunca, pero es raro, por esta distancia, porque hay más material. En algunos casos podemos tener más o menos afinidad, no es que dejamos de jugar en el año 2000 ni nada por el estilo. Pero a veces no tenés tanta información, o a veces es muy conocido, o a veces decís, sí, me parece más interesante hablar de algo de los 70 que quizás se maneja menos que de pronto tal cosa que sucedió hace 10 años, no sé. Así que es medio difuso y se va corriendo el lugar y bueno, nosotros mismos también iremos incorporando más eso. Está bien. ¿Vos, Juan, querés agregar algo sobre esto? No sé si suscribo a todo lo que dice Guille, especialmente a que se va corriendo. Es como la moda, son 30 años en el pasado, o sea, se va actualizando cada 30 años, vuelve algo y se modifica.
Y para sentirnos viejos, para mí es increíble que los juegos de PlayStation 2 son retro. Sí, para mí son retro. Y para mí son, en realidad, en mi corazón, son el futuro todavía. Pero bueno, ya fue. Ya hace retro. O sea, hay toda una generación de desarrolladores aplicando, de hecho, lo que creen que es la estética de la PlayStation 1, que ni siquiera es la que era. Es como una idea que queda ahí flotando. Muy bueno, claro. Está muy bien, es una fuente de inspiración de última. Está buenísimo. Y está disponible. Aparte, la tecnología hoy te la absorbe y nada. No pesa nada bajarte un emulador y jugarlos en compu. No sé, claro. Muy loco eso, ¿viste? Bueno, y la última en modo medio chicana, pero me gustaría que pase. ¿Cuándo sale el libro? ¿Cuándo sacan algo escrito para tener en mi biblioteca? ¿Lo pensaron alguna vez? Eso pregunta Juan siempre. Eso pregunto yo. Yo pregunto lo mismo que preguntás vos, que contestás vos, Guille. Porque yo te pregunto lo mismo que te está preguntando él, te lo pregunto yo. Sí. La respuesta es cuando los días tengan más de 24 horas. A ver, o sea, no te va a costar imaginarte, si se nota la cantidad de laburo que le metemos a los episodios, que apuntaríamos a algo como mínimo de esa misma ambición, por decirlo así. Después del resultado veremos, al armar algún tipo de volumen, digamos. Entonces es como que hay tiempo por una cosa o para la otra. Honestamente, eso, mi respuesta viene más de un lugar de organización, digamos, de logística, no de voluntad, porque la verdad que sí, que nos gustaría y hemos charlado del tema. Pero bueno, es una de esas cosas que tiene que haber como un envión muy fuerte, una propuesta muy concreta. Ideas hay, pero siendo que un poco el podcast, no sé, hoy sentimos que tenemos muchísimo apoyo y incluso hay un grupo de personas que aportan al podcast como suscriptores, y la verdad que nos recontrabancan, todos en general nos sentimos como que logramos instalarlos bastante, pero lo arrancamos, ¿sí? Remándola de la nada, entre comillas, y con todo el esfuerzo que le pusimos, es como que decir, bueno, si vamos a sumar un compromiso tan fuerte, con tanto laburo, de no querer repetir lo mismo, ¿viste? Que no sea simplemente una bajada a papel de lo que ya dijimos, y tipo de cosas, es como que ahí, qué sé yo, si aparece una editorial y nos dice, tenemos tal propuesta, bueno, es como que si, bueno, está bien, no es un lime nuestro que de la nada nos tiramos más trabajo encima sin saber si después X o Y, ¿viste? Sí. Entonces estamos como en ese lugar intermedio, pero sí, yo me gustaría pensar que en no mucho tiempo vamos a poder encontrarle la vuelta y que haya ahí algún libro de modo historia. Teléfono para las editoriales, ¿no? Ahí escuchando y tenga una editorial, no estaría mal, ¿no? Hacemos ahí un puentecito. Yo creo que sí, que tienen un espacio ganado y que, nada, me parece que yo te iba a decir, incluso desgrabando el podcast ya tenés un laburo bárbaro. Lo digo de oyente muy fan, pero tenés el tipo que no se tiene la paciencia de sentarse a escuchar el podcast, quiere leerlo en el colectivo o quiere leerlo, no sé, sí, eso es algo que está en proceso, que estamos viendo a ver si hacemos algo con eso o no. Pero bueno, sería encontrarle la vuelta, siempre es una opción. Pero bueno, ahí me gana la cosa de, ¿y qué más puede ser? ¿Qué más puede ser? Claro. Que hace que sea todo tan complicado. Claro. Pero bueno, él le que da el tono al podcast también, esta aspiración de crecer y de ampliar, así que nada, bueno, nos estamos quedando medio cortos de tiempo, así que voy cerrando. Les agradezco un montón, la verdad que es un lujo de charlar con ustedes. Me parece que dejaron un par de ideas muy fuertes y re interesantes para todos los que les interesa el mundo de los videojuegos. Repito, el podcast se llama Modo Historia, búsquenlo en Spotify, YouTube, en redes, tienen Instagram también, pasamos. Y bueno, charlamos con Guillermo Crespi y con Juan Becerril. Les mando un saludo a los dos y bueno, nos estamos viendo. Mil gracias, Maxi.